En serio, en este punto, Dios no puede ser burlado. Si usas este texto para que Dios no puede ser burlado por otro, no, Dios está hablando específicamente de esto. De que te preocupes de los que te predican, de los que te enseñan, de los que te administran, de los que velan por tu vida espiritual. Preocúpate de ellos. Y si Dios te bendice, hazlos participar de tu bendición a ellos. Al primero que yo llamo cuando tengo un problema es a mis pastores. Y al primero que llamo cuando tengo bendiciones, también a mis pastores. Comparto con ellos eso. Toma, el Señor me bendijo, quiero compartirlo contigo. Porque Dios no puede ser burlado en esto. De hecho, la cosa es un poquito más seria, porque dice el 7, no engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Mira el 8, porque el que siembra para su carne, de la carne segará. Segar para la carne aquí, en no preocuparme por el que me enseña, por el que me predica, por el que me instruye. Eso es sembrar para la carne. Más el que siembra para el espíritu, segará vida eterna. Sembrar para el espíritu, resultado vida eterna. Porque me preocupo de mi evangelista, me preocupo de mi predicador, me preocupo de mis pastores. ¿Cómo está, pastor? ¿Cómo le ha ido? ¿En qué puedo ayudarlo? ¿Hay algo que necesita de mí? Por supuesto. No se engañen, Dios no puede ser burlado en esto. Porque ellos cuidan de la grey de Dios, porque ellas velan por la grey de Dios. Porque ellos un día te llevarán a la presencia de Dios. Porque son los que velan por ti. Son los que velan por ti y te ayudan en tus dudas, en tus preocupaciones, en tus miedos. Cuando te estás desviando, cuando te estás descarriando, son los primeros en llegar a tu casa para ir a buscarte. Son los primeros en llamarte. Son los primeros en ir a buscarte. Mis respetos para ellos. Mis respetos para los pastores. Mis respetos para los evangelistas. Mis respetos para ellos. Amén. Amén. Volvamos a Pedro, por favor. ¿Está cansadito? No. ¿Está cansadito, hermanito? Versículo 3. Primera de Pedro 5:3. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Hermanito, hermanita, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Esta frase es importante. ¿Sabe por qué? Porque cuando se escribió esta carta, ¿quién dominaba a los cristianos? ¿Quién controlaba a los cristianos? ¿Quién se enseñoreaba de los cristianos? Nerón con el Imperio Romano. Maltrataban a los cristianos. Se enseñoreaban de ellos. Muchas mujeres que tenían esposos incrédulos llegaban a sus casas. ¿Y quién las controlaba a ellas? ¿Quién las dominaba a ellas? Los maridos incrédulos. Muchos cristianos eran esclavos en el Imperio Romano. ¿Quién los controlaba a ellos? ¿Quién los dominaba a ellos? Los amos crueles y perversos del capítulo 2, verso 18. Eso significó que el cristiano, donde iba, lo dominaban, lo controlaban, se enseñoreaban de ellos y los maltrataban. Eso sucede en la familia, pudo haber sucedido en el gobierno, pudo haber sucedido en el trabajo, pero nunca tiene que suceder eso. ¿Dónde? En la iglesia. Es por eso que está escrito esto.
no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Imagínate, me domina el emperador romano, me dominan los romanos, mi esposo incrédulo me quiere controlar, mi amo me quiere controlar, y yo a la iglesia y los pastores me quieren dominar también. No como teniendo señorío. La única persona que debe tener señorío sobre nosotros es Jesucristo, el príncipe de los pastores. Si yo estoy teniendo señorío sobre la iglesia, estoy ocupando el lugar de Cristo, estoy usurpando el lugar de Cristo, porque solo Cristo puede tener señorío sobre la iglesia del Señor, sobre su propia iglesia. Versículo 3 termina diciendo: sino siendo ejemplo de la grey. Pastores, ustedes son ejemplo de la congregación, en humildad, en afecto, en ternura, en compasión. Son ejemplos de la congregación. Ustedes inspiran a la congregación. Ustedes alientan a la congregación. La iglesia observa su conducta, la iglesia observa su ejemplo. También predicamos con el ejemplo. Amén. Y para terminar, los pastores que cuidan el rebaño de Dios, los pastores que velan por el rebaño de Dios, que son ejemplo del rebaño de Dios. Dice el versículo 4: cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hay un gran premio. Estuve pensando ahí en la banca que Pablo le dice a Timoteo: Dios me dará la corona de justicia, en 2 Timoteo. Estaba pensando en Santiago capítulo 1, recibirá la corona de la vida, pero aquí es una corona incorruptible de gloria, no es de justicia y no es de vida, sino de gloria. Los ancianos van a ser grandemente recompensados. Mira el capítulo 1, verso 7. Mira el 1.7, por favor. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en 1, en alabanza, 2, gloria, 3, hermano, cuando aparezca el príncipe de los pastores, Él les va a dar alabanzas, Él los va a honrar, Él les va a dar gloria a los pastores y a la iglesia del Señor. Él nos va a dar alabanza a nosotros, Él nos va a dar honra, Él nos va a dar gloria, especialmente a los pastores. Dios te va a alabarte, Dios te va a honrarte, Dios te va a darte gloria a ti. Cuando aparezca Él. Cuando aparezca Él, capítulo 5, verso 6. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Dios te va a exaltar, dándote honra, dándote gloria, dándote alabanza, cuando aparezca el príncipe de los pastores. Dios te va a exaltar, Dios te va a honrar, Dios te va a dar alabanzas a ti. Vas a ser grandemente recompensado. En conclusión,
Los ancianos sufren como cualquier otro cristiano. Los ancianos sufren como sufrió Jesús también. Ancianos derraman lágrimas como las derramó Jesús también. Los ancianos pastorean la iglesia como pastoreó Jesucristo a los 12 apóstoles. Los ancianos cuidan de la iglesia como Cristo cuidó de los discípulos. Los ancianos sirven de corazón como Cristo sirvió a los apóstoles. Los ancianos son un ejemplo para la Grey, como Jesucristo fue un ejemplo para los 12 apóstoles. La única diferencia es que los ancianos recibirán una corona incorruptible y Cristo recibió una corona de espina, distinta a la de ustedes. Esa es la diferencia. Cristo recibió una corona de espina. Ustedes van a recibir una corona incorruptible de gloria. Que Dios me lo bendiga. Que Dios me lo guarde. Tengo varios consejos, pero lo dejamos para otra oportunidad. Dios me lo bendiga. Buenos días, mis queridos hermanos. La palabra de Dios para esta mañana se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 4. Si existen momentos que traen emoción a una congregación, si existe algún evento, por decirlo así, que trae gozo a la iglesia de Cristo, es precisamente cuando la iglesia decide colocar pastores en una congregación. Personalmente creo que no existen momentos más de gozo, de alegría, que cuando una iglesia se enfoca y dirige sus oraciones hacia el establecimiento de obispos en la iglesia. Lo que vamos a hablar en esta mañana tiene que ver con el establecimiento de ancianos en una iglesia. Y les ruego por favor que ponga mucha atención a lo que Dios en su palabra tiene que decirnos a nosotros en esta mañana. Se lo ruego por favor. Cuando recibí por primera vez la invitación para venir a San Bernabé, el día que conocí al hermano Pío y a su esposa, y Pío con un poco de lágrimas en sus ojos y con mucha humildad me abrazó. Yo nunca lo había visto en mi vida. Me dijo: puede visitar San Bernabé en México, Monterrey, hermano Pedro. Como me lo pidió él. Estaba mi esposa Lorena al lado. El cómo me lo pidió quebrantó mi corazón, quebrantó mi alma.
el hermano Pío. Y sentí que era Dios que me estaba llamando a la iglesia de Cristo de San Bernabé. Sentí el llamado de Dios para venir a este lugar. Y ya me siento como uno más de esta familia. Ustedes no saben cuánto los quiero a ustedes, cuánto los amo a cada uno de ustedes. Pero a cada uno de ustedes los amo con todo mi corazón. Y doy gracias todos los días a Dios por haber puesto en mi camino a mi hermano Pío y poder conocer a esta hermosa congregación. Que Dios me los bendiga grandemente. Y aquí estamos, frente a la palabra de Dios. Versículos 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Oremos. Padre nuestro, Señor del cielo y de la tierra, tú eres nuestro gran pastor, el obispo que vela por nuestras almas, el pastor que cuida de cada uno de nosotros. Jehová, tú eres nuestro pastor. Y aunque andamos en valles de sombra de muerte, nosotros no tememos mal alguno, porque tú siempre, como buen pastor, estás con nosotros. Reconocemos que tú nos cuidas de día y de noche, Padre. Que no se adormece, no se duerme el que cuida a Israel. Sé que cuida nuestra entrada, nuestra salida, nuestro acostarse, nuestro levantarse. Siempre estás cuidando de tus ovejas. Nosotros somos tus ovejas, Padre. Somos tus ovejas y a ti te reconocemos como nuestro gran pastor, nuestro gran obispo. Te alabamos, Padre, y te damos gracias por cuidar de tu rebaño. Gracias, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Amén. Fíjese el capítulo 4, versículo 12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Mira el verso 14 ahora. Si soy vituperado e insultado por el nombre de Cristo. Mira el versículo 16. Pero si alguno sufre como cristiano. Mira el versículo 19 ahora. De modo que los que sufren según la voluntad de Dios. Y luego comienza en el 5.1, ruego a los ancianos. Esta carta fue escrita en medio de sufrimientos. La iglesia está pasando por una gran prueba de fuego. A los cristianos se les está
insultando, se les está humillando, vituperando, como dice el texto. A los cristianos se les está tratando mal. Los cristianos, en Primera de Pedro, sufren todo tipo de pruebas, todo tipo de humillaciones, todo tipo de insultos. Y el capítulo 5 comienza: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano juntamente con ellos. Eso significa que los ancianos de la Iglesia de Cristo también sufren como cualquier cristiano. Los ancianos de una Iglesia de Cristo derramamos lágrimas como cualquier cristiano de la Iglesia. Los ancianos también son insultados, también son humillados, también se les ofende a los ancianos de la Iglesia. Los ancianos de una iglesia tienen las mismas luchas, tienen las mismas pruebas que tú y que yo. No son exentos a sufrir ellos. Son de carne y de hueso. Tienen las mismas luchas, las mismas tentaciones. Sienten los mismos miedos que tú y que yo. No son superhombres. Son tan frágiles, son tan indefensos como cualquier otro cristiano. A veces se sienten solos, como tú y como yo, a veces nos hemos sentido solos. También se sienten despreciados, como cualquier uno de nosotros. También sufren pruebas los ancianos. Si tú llegas a pensar que a los ancianos nada les afecta, estás muy equivocado, porque al anciano todo nos afecta. Muchas cosas le duelen al anciano. Ruego a los ancianos. En esta carta, los ancianos sufren como cualquier otro cristiano. Tienen un mal día como cualquier otro cristiano. Los ancianos de la iglesia no son diferentes a ti. Simplemente van a cumplir una función distinta en el ministerio del ancianato. Simplemente. Quiero que aprecies esto. Los ancianos de una iglesia, los pastores de una iglesia, derraman lágrimas y les duele y sufren tal como cualquier otro cristiano. Y por experiencia, son los únicos que no reciben aliento y ánimo de los demás. En serio. Tú puedes recibir aliento, usted puede recibir aliento, usted puede recibir ánimo, pero un anciano es difícil que lo animen a él, lo alienten a él. Se la tragan solita muchas veces. La sufren solitos. Y a veces la única persona que ve el sufrimiento de un anciano es la esposa que está al lado de él y los hijos que están al lado de él. Y Pedro escribe esta carta bajo ese contexto, de un contexto de sufrimiento de todo tipo. Versículo 1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Si usted no lo sabía, algunos lo saben, el pueblo de Dios ha tenido anciano toda su historia. En Egipto, cuando estaban en la esclavitud, ¿se acuerdan?
el pueblo de Israel tenía ancianos. Cuando salen al desierto, después de Egipto, el pueblo de Dios tenía ancianos. Cuando fueron al cautiverio, a Babilonia, el pueblo de Israel tenía ancianos. Siempre el pueblo de Dios ha tenido ancianos que cuiden del pueblo de Dios. En el tiempo de los profetas menores, el pueblo de Dios tenía ancianos. Cuando aparece el Bautista, Israel tenía anciano. Cuando aparece Cristo, Israel tenía anciano. Y cuando aparecen los apóstoles, lo primero que hacen los apóstoles al establecer congregaciones era colocar ancianos en cada ciudad. Hechos 14:23. Y si llegas a Apocalipsis, vas a encontrar ancianos también en el libro de Apocalipsis. La historia de Israel, del pacto antiguo, y la historia de la iglesia de Cristo del Nuevo Testamento es que siempre el pueblo de Dios ha tenido una pluralidad de ancianos en cada congregación. Por eso me pongo triste cuando San Bernabé y muchas iglesias de Cristo en México no tienen ancianos todavía. Es triste. Es doloroso que una iglesia no tenga ancianos. Eso me muestra a mí que la voluntad de Dios, en la voluntad de Dios, en la sabiduría de Dios, Él siempre estuvo proveyendo ancianos para su pueblo. Siempre. En Egipto, en el desierto, en Babilonia, en todas partes. Dios siempre se proveyó que su pueblo tuviese ancianos. A quien acudir, a quien consultar. Siempre. A quien poder llamar. ¿Se acuerdan Santiago 5? Si alguno está enfermo entre vosotros, llame. ¿A quién? Y si me enfermo yo, ¿a quién voy a llamar? ¿A quién vas a llamar tú? Si no hay. Es doloroso. Es doloroso ver a ovejas sin pastor. Es doloroso. Es terrible. Ovejas sin pastor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano, también con ellos. ¿Leí bien lo que estoy leyendo? Mira el versículo 1. Yo, anciano. ¿Quién dijo yo, anciano? Pedro. No puedo creer que Pedro haya sido anciano de la iglesia de Cristo. ¿Por qué me dirá usted? ¿Por qué negó a Cristo 3 veces? ¿O te le olvidó que negó a Cristo 3 veces con maldición, con juramento? No conozco a ese hombre. Y juró no conocer a Jesús y maldijo el nombre de Cristo y traicionó a Jesús. Y antes de traicionarlo, con un machete le cortó la oreja a un Juan Marco, hijo, sobrino del sumo sacerdote. El mismo que le dijo y reprendió a Jesucristo: Señor, que nada esto te acontezca. Y Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás, ven ese torvo. Ese hombre llegó a ser anciano, pastor en la iglesia de Cristo. Con ese currículum. A propósito, aquí en San Bernabé hubiesen puesto a Simón Pedro como anciano y candidato para ser anciano en la iglesia de Cristo. ¿Lo habríamos puesto nosotros? ¿Lo habríamos puesto? Lo tendríamos cuidando los autos, los carros. Porque un hombre con esas características, con ese temperamento, que anda cortando orejas, que anda reprendiendo al Señor Jesús, y que manda al Señor Jesús, sí, lo mandó. Tú, a mí, jamás vas a lavarme los pies. Lávale los pies a otro, a mí nunca. Atrevido, insolente.
Cuando Simón Pedro le corta la oreja a Juan Marco, maldice a Cristo, traiciona a Jesús, reprende a Jesús. Y después Simón se encuentra con Jesucristo. ¿Sabe lo que Jesús le dice a Simón después de haber hecho todo eso? Simón, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas, cuida de mis ovejas. Wow. Cuida de mis ovejas. Sé que me negaste 3 veces. Sé que tienes un pasado oscuro. Sé que tienes un pasado pecaminoso. Sé que eres de temperamento fuerte. Sé que no tienes paciencia. Sé que no tienes humildad. Sé que no tienes dominio propio. Sé que no eres un hombre espiritual. Pero te pido, Simón, cuida de mis ovejas. Jesús se lo pidió a él. Sabiendo Jesús que este hombre no tenía dominio propio. No tenía ningún fruto del Espíritu Santo. Cuida de mis ovejas, Simón, como yo he cuidado de ti. Este es el hombre que está escribiendo esta carta. Yo, anciano, juntamente con ellos. Versículo 1. Que soy participante, antes, y testigo de los padecimientos de Cristo. Testigo. ¿Por qué él coloca la palabra testigo aquí? ¿Para sentirse un poco superior? No, porque ya dijo ruego a los ancianos. Este Simón Pedro ya no es el soberbio, ya no es el orgulloso. No, ruego a los ancianos. Ya este Simón Pedro es un hombre humilde. Es un siervo de Cristo. Él podría haber ordenado, él podría haber mandado como apóstol de Cristo, él podría haber ejercido autoridad sobre la iglesia, pero no, ruego a los ancianos mejor, les ruego mejor. Puedo mandarlos como apóstol, puedo ordenarles como apóstol, pero prefiero rogarles, suplicarles. Es distinto. Este Simón es distinto. Dice que es testigo de los padecimientos de Cristo. Y me parece a mí que lo que está diciendo Simón Pedro a los ancianos es esto. Ancianos, yo sé que ustedes están sufriendo toda clase de humillaciones, toda clase de insultos. Sé también que yo mismo estoy sufriendo como sufren ustedes. Pero hay uno que sufrió más que ustedes, hay uno que sufrió más que yo, que es el príncipe de los pastores, y yo soy testigo de los padecimientos de Cristo. Soy testigo de cómo lo azotaron, de cómo lo escupieron, de cómo lo golpearon, de cómo lo humillaron, de cómo lo ultrajaron. Y él no abrió su boca. Yo soy testigo de los sufrimientos de Cristo. Si ustedes ancianos están sufriendo y yo estoy sufriendo y la iglesia está sufriendo, hay uno que sufrió y no cometió pecado y sufrió y no cometió engaño y sufrió. Era santo y puro y lo hicieron sufrir igual y lo maltrataron igual y lo despreciaron igual, aunque nunca cometió pecado y nunca hubo engaño en su boca, igual lo humillaron. Yo soy testigo de los padecimientos de Cristo Jesús. Sé lo que es sufrir, sé lo que es ser humillado, sé lo que es derramar lágrimas. Porque yo soy testigo de eso.
versículo 1, al final, que soy también participante de la gloria que será revelada. Simón ya participó, ya experimentó esa gloria que aún no se ha revelado a la iglesia, que aún no se ha manifestado a la iglesia. Y él dice, yo soy participante de esa gloria que aún no se ha manifestado a ustedes, que aún no se ha revelado a ustedes. Uno podría preguntarse, ¿cómo Simón Pedro participó de esa gloria que aún usted ni yo hemos podido participar todavía? Pero él ya participó de eso. ¿Cierto? Me parece a mí que Pedro está pensando en el evento de la transfiguración. Mira segunda de Pedro, capítulo 1, verso 16. Segunda de Pedro 1:16, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas. Esta es la gloria que a él se refiere, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos, ¿a quién? Su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Vimos su gloria cuando se transfiguró, su rostro resplandeció como el sol, sus vestidos blancos como la luz, y apareció Moisés y apareció Elías. De esa gloria Pedro está hablando. Él vio ya a Cristo transfigurado, resplandeciente, con los ojos como llama de fuego. Él ya vio a Cristo gloriosamente. Como nadie lo ha visto. Y le da esperanza a los ancianos. Volvamos al capítulo 5, por favor. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Hermanos, debo decir esto. Cuando Pedro habla de la segunda venida de Cristo, ¿ya? Pedro no usa la palabra venida en primera de Pedro. Sí usa la palabra venida en segunda de Pedro. Uno podría preguntarse por qué Pedro evita usar la palabra venida. La palabra que él usa es manifestación o revelación, pero nunca va a usar la palabra venida. Mira el capítulo 1, verso 7. Esto es importante para cristianos que sufren. Dice el 1:7, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado. No usa la palabra venida, usa la palabra manifestado. Jesucristo. 1:13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. No usa la palabra venida, usa la palabra manifestado.
Mira el capítulo 4, versículo 13. Son términos importantes para un anciano como Simón Pedro. 4:13. Sino gozaos por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Simón usa los términos manifestación o revelación, pero no usa el término venida. ¿Por qué? Hay algo teológico aquí. Hermano, hay algo teológico en estas palabras. Por supuesto. Si Pedro usa la palabra venida, venida tiene el sentido de que estoy esperando a alguien que venga, ¿cierto? ¿Cierto? Eso significa que no está, porque lo estoy esperando a la que venga. Ese es el sentido de venida. Entonces lo teológico es esto. Lo teológico es esto. ¿Cómo voy a esperar que Él venga si siempre ha estado conmigo todo el tiempo? No me ha dejado ni me ha desamparado. Ahí está lo teológico. La palabra revelación o manifestación da la idea de que Jesucristo está invisible. Solamente estoy esperando que se haga visible y que aparezca. Es una palabra de aliento para cualquier cristiano que sufre. ¿Cómo voy a esperar lo que venga si Él está conmigo todo el tiempo? En medio de mi sufrimiento, en medio de mis lágrimas, Él no me ha dejado, no me ha desamparado, ha estado conmigo siempre. Amén. Amén. Salimos del versículo 1, pasamos al versículo 2. Paciencia, hermano, ya empezar esto. Paciencia. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, versículo 2. Apacentar la grey de Dios. Ancianos, ¿la grey de quién? De Dios. La grey no es nuestra. El rebaño no es nuestro. La grey le pertenece a Dios. ¿Recuerdan Hechos 20? A los obispos, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo los ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, porque Él la ganó con su propia sangre. La iglesia es del Señor, no es nuestra. El rebaño es de Dios, no es nuestro. Le pertenece a Dios. Por eso Pedro usa apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Entre vosotros. Mira el versículo 1, volvamos al 5:1. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. El término entre vosotros. Los hermanitos que van a ser ancianos en esta iglesia tienen que andar entre medio de las ovejas, tienen que andar en medio del rebaño, tienen que andar en medio de la congregación, entre vosotros, no separados de la iglesia, no lejos de la iglesia, entre la congregación, para que empiecen a oler un poquito a pasto y empiecen a oler a las ovejas. Amén. Entre vosotros, los pastores caminan
se involucran entre la congregación, no están separados de la iglesia, andan en medio de la iglesia. Versículo 2, apacentar la grey de Dios. El Espíritu Santo, se lo puedo mencionar después, el Espíritu Santo pastoreó al pueblo de Israel en el desierto. Jehová pastoreó al pueblo de Israel del Antiguo Testamento. Jesucristo pastoreó a los 12 apóstoles. Ahora los pastores tienen que pastorear, tienen que cuidar de la grey de Dios. Cuidando de ella. Mira el versículo 2. Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. No por fuerza, sino voluntariamente. No por fuerza. El espíritu con que cuido, con que pastoreo, es de suma importancia. No por fuerza, sino debe ser un servicio voluntario. Debo involucrar mi corazón en el pastoreo. Tiene que ser un pastoreo de corazón voluntario, sincero. Mi corazón tiene que estar involucrado en la iglesia, cuidando de ella. ¿Por qué? Mira Proverbios 27, versículo 23, por favor. Proverbios 27, Proverbios 27, versículo 23. Escuchen, pastores, los que anhelan ser obispos, escuchen por favor. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas y mira con cuidado por tus rebaños. Sé diligente en conocer el estado de tus ovejas. ¿Están heridas? ¿Están tristes? ¿Están enfermas? ¿Están contentas? ¿Están desalentadas? ¿Están animadas? ¿Tienen dudas? ¿Tienen fe? Los ancianos deben conocer el estado, la condición de sus ovejas. Ese es su trabajo. Conocer a las ovejitas, conocer a cada una de sus ovejas. ¿Qué es lo que le debilita a la oveja? ¿Qué le afecta? ¿Qué le da miedo? ¿Qué le produce dudas? ¿Cuáles son las preocupaciones? ¿Qué heridas tiene? Un pastor debe saber eso, lo que le pasa a una oveja. Un pastor debe saber eso. Es su trabajo, voluntario, voluntario. Nadie lo obliga a hacerlo. Él quiere hacerlo porque ama al Señor y porque ama a la congregación. No por fuerza, no de mala gana, sino voluntariamente. Versículo, volvamos a primera de Pedro, por favor. Versículo 2. No por ganancia deshonesta, no por ganancias deshonestas, no por amor al dinero. Yo voy a hablar más del dinero después y de la ganancia. Este punto es importante porque algunos obispos en Efeso, cuando Pablo escribe en 1 Timoteo, algunos obispos comenzaron a mirar la iglesia, comenzaron a mirar el rebaño
como una fuente de ganancia para aprovecharse de la iglesia y ganar mucho dinero. Eso lo dice 1 Timoteo. Tomaron la religión como una fuente de ganancia. Comenzaron a sacarle pesos de los bolsillos de los hermanos en 1 Timoteo, especialmente de las viudas y aquellas mujercillas que dice Pablo, cargadas de pecado, que siempre están aprendiendo y nunca llegan a conocer la verdad. Eran sus víctimas, no por ganancias deshonestas. Y uno siempre tiene que pensar en Judas, porque lo que llevó a Judas a traicionar a Jesús solamente fueron 30 piezas de plata, la codicia. Por eso Judas era ladrón, porque era codicioso. ¿Deben recibir algún sustento los ancianos de la iglesia? Veamos 1 Timoteo, por favor. Aunque voy a hablar más en detalle después, en el estudio, pero debo decirlo ahora. Primera Timoteo 5. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por digno de doble honor. El doble honor que deben recibir los ancianos de una iglesia, mayormente los que trabajan en predicar y en enseñar, pues la Escritura dice: no pondrás vocer al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Ese es el doble honor. Literalmente significa un doble sueldo, una doble remuneración. Literalmente significa eso. Ese sería el doble honor para los ancianos que gobiernan bien, y especialmente aquellos que se dedican a predicar y a enseñar. Ese sería el doble honor que la iglesia le da a ellos por el trabajo que hacen. Amén. ¿Cómo bajó el amén? ¿Sintieron? ¿Sintieron cómo bajó? Siempre baja en estos momentos. Quiero decirte algo, hermano, de parte de Dios, no de parte mía, pero de parte de Dios. Abre tu Biblia en Gálatas, capítulo 6. Algo que muy pocos se atreven a decir, pero yo debo decirlo, porque viajo mañana. Ya no me quedo aquí yo. Gálatas 6. Versículo 6. Ponga atención, por favor, hermanito. Ponga atención. Gálatas 6, versículo 6. El que es enseñado en la palabra, en estos momentos son ustedes. Ustedes son enseñados en la palabra. ¿Qué más dice? Haga partícipe de toda cosa buena al que le instruye. En este caso soy yo. El que es enseñado en la palabra. Tú estás siendo enseñado en la palabra. Ustedes están siendo enseñados en la palabra. La persona que es enseñada en la palabra, haga participar de toda buena obra al que le predica, al que le enseña, al que le instruye. En este caso sería yo. En estos momentos. Pero el punto no es ese ahora. He visto, soy testigo. Hay ancianos, hay evangelistas que están todo el tiempo enseñándonos, predicándonos, nos llevaron al bautismo, nos ayudan a crecer espiritualmente, nos preparan y siempre están enseñándonos la palabra a nosotros. De hecho, cuando tenemos un problema, cuando tenemos una necesidad, cuando tenemos algo que nos está afectando, ¿a quién llamamos primeramente?
al evangelista, llamamos al predicador, llamamos a los pastores, vengan a visitarnos, vengan a vernos, necesitamos hablar con ustedes. Y a veces a las 8, a las 10, hasta las 12 de la noche, hasta las 4 de la mañana de emergencia. Y siempre ellos vienen a vernos cuando los llamamos, cuando los necesitamos. ¿Cierto? Es así. Pero cuando Dios te bendice a ti con algo bueno, recibiste una bendición de Dios, ¿por qué no llamas al predicador y compartes esa bendición con él también? Hermanito, fui bendecido por el Señor y quiero compartir esta bendición contigo. ¿Por qué siempre estamos llamando a los predicadores, a los ancianos, para contarles cosas malas y no participar en la bendición con ellos? Cuando estabas mal, me llamaste. Y cuando Dios te bendijo, no te acordaste de mí. ¡Qué injusto! ¡Qué injusto! Me llamas para puro contarme problemas. Y cuando Dios te bendice, te quedaste calladito. Ni siquiera me lo contaste. De hecho, ni siquiera compartiste conmigo tu bendición. No quiero que se haga así conmigo. Para nada. Y Dios sabe. Pero sí, piensa en tu predicador, en tu evangelista, en el que te enseña. Piensa en los pastores, en los que te están enseñando, los que están predicándote, los que están formando tu vida espiritual. No puedes llamarlos solamente para contarles tus problemas, tus necesidades, tus preocupaciones. Si Dios te bendice, llámalos también y comparte tu bendición primeramente con los que te enseñan la palabra de Dios. Acuérdate de ellos. Haz partícipe de tu bendición al que te instruye, al que te enseña, al que te predica, al que vela por ti, al que te va a llevar un día a la presencia de Dios. Mira el versículo 6, léelo de nuevo. El que es enseñado en la palabra, ¿qué dice? Haga partícipe de todas cosas buenas que lo instruye, de todas cosas buenas. No solamente de las cosas malas lo haces participar. Hazlo participar de todas las cosas buenas que te instruye. Y cuidado, si quieres pasarte de listo. Mira el versículo 7. Si quieres pasarte de listo. ¿Qué es el 7? No engañéis. Dios no puede ser burlado. En este punto, Dios no puede ser